Muy agradecido, doctor Solari. Y bueno, gracias al Colegio Médico y a los presentes para poder estar compartiendo esta información. Entonces, bueno, hablar de tuberculosis definitivamente podría ser bastante amplio, así que vamos a ir más preciso por razones del tiempo, ¿sí? Bueno, en principio, todos reconocemos que la tuberculosis es un problema de salud pública, no solo a nivel mundial, ¿no?, donde es la primera causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo, solo fue superado por el COVID durante 2 años, nuevamente tomó su posición, y a nivel nacional, pues, la tuberculosis afecta a todo el país, ¿no? Hay algunas regiones que son mucho más intensas, como Lima, Callao o la selva, ¿sí? Y con este número de casos estamos entre los primeros en América, y en especial en TBMR, sí, no hay ninguna duda, somos el primero. ¿Okay? Bueno, en la actualidad tenemos, como la propia globalización ha llegado a todo el mundo, tenemos también algunos compañeros extranjeros que desarrollan enfermedad en nuestro país, ¿no?, sea porque a lo mejor traen la infección de fuera o probablemente a lo mejor es más seguro que nosotros lo ayudamos con la infección que la tenemos muy grande aquí en país, ¿no? Entonces todos estamos en riesgo de ello. Bueno, la tuberculosis no solo afecta al pulmón, sino afecta en realidad a todos los órganos, ninguno se escapa, ¿no? Ojo, hueso, riñones, páncreas, cualquier órgano, ¿sí? Pero de cualquier manera, la forma pulmonar es más frecuente, ¿sí? Pero especialmente es importante porque es la forma que transmite. Las otras formas de tuberculosis en otros órganos, generalmente su repercusión en la transmisión es prácticamente cero, ¿no? Ahora, sabemos que se transmite por gotitas, pero no estas gotitas grandes que caen, ¿no?, como las enfermedades respiratorias fundamentalmente virales, sino las gotitas pequeñas que se quedan suspendidas en el aire y que pueden salir hacia afuera del auditorio de cualquiera de nosotros luego de estar hablando, ¿sí? Y pueden quedarse varias horas ahí. Entonces, la persona se expone por vía aérea y luego de algunas semanas que las gotitas entraron y logran cabida o el sistema inmunológico no logra controlarlos al principio, se reproducen y se queda la persona con un estado de infección y puede pasar a enfermedad después, ¿no? Algunos otros, por supuesto, que a pesar de ser expuestos, no se infectan, ¿no? Esta infección es en un inicio baja, ¿no?, menos del 10%, sin embargo, exposiciones repetidas por la vida cotidiana en la cual estamos hace de que las personas que vivían en un área donde hay mayor riesgo de transmisión probablemente estén infectadas en su mayor parte. Aquí quería referir que podemos reconocer 2 estadios evolutivos, ¿no?, la TB latente y la TB enfermedad. Antes había un concepto de llamar a la TB latente como que el bacilo está dormido, está prácticamente muerto, pero podría salir. O sea, como que no hay posibilidades, ¿no? Y la TB enfermedad, por suerte, por cierto, es cuando se produce los síntomas y los signos. Pero esto no es cierto, ¿no? El Mycobacterium tuberculoso siempre está vivo. En la TB latente no está dormido, está vivo, está reproduciéndose, está dentro de los granulomas. Lo que ocurre es que el sistema inmune competente que tenemos lo mantiene controlado, pero está vivo. De tal manera de que si este sistema inmune por alguna razón cae, se progresa hacia enfermedad. Y esto se puede ver fácilmente en las personas diabéticas, en los pacientes con VIH, personas nefrópatas, ¿no?, o que reciben alguna terapia biológica. Su bacilo estaba ahí vivo, solo estaba siendo controlado por su adecuado sistema inmune y nada más. Entonces, toda persona que está en estos grupos, que llamamos grupos de riesgo, tenemos que estar pensando en que podrían hacer tuberculosis. Algunas otras características del microbio, es bueno también reconocerlas. En principio, que es un agente patógeno. Un agente patógeno es aquel microbio que ocasiona enfermedad a pesar de tener un sistema inmune adecuado, ¿no? Igual es el neumococo, ¿no? Hay otros que no, que son oportunistas, que necesitan que la persona esté inmunosuprimida para enfermar. Es por eso que, por ser patógeno, todos nosotros, si atendemos a un paciente con tuberculosis, debemos usar un respirador, ¿sí?
a pesar de tener un sistema inmune adecuado. Segundo, que es un bacilo de reproducción lenta. El que sea un bacilo de reproducción lenta hace que luego de la exposición la persona haga enfermedad varios meses después. Los 2 primeros años son de gran riesgo. Sin embargo, puede la persona hacer enfermedad hasta varios años después, ¿no? Entonces, esa reproducción lenta le genera una dinámica especial al bacilo. Bueno, ¿algo ha pasado aquí? A ver. No sé si ayudan de la parte central. Ok. Y el otro aspecto es que es intracelular. El ser intracelular, igualmente cabe la posibilidad, él se evade al sistema inmune y cabe la posibilidad de que después de muchos años nuevamente se reproduzca. Esto hace que las medidas de control que se implementan ahora, por más eficientes que sean, no se pueda ver su efecto sino muchos años después. Si estas son buenas o malas, se verán años después. La situación en la cual nos encontramos en este momento, a pesar de medidas realmente intensas, hacen que seguramente todos ustedes que son bastante jóvenes seguirán viendo la tuberculosis hasta que dejen de ser, bueno, hasta al final, digamos, de la carrera o el ejercicio de la medicina. La evolución de la tuberculosis en el país declinó en los años 70, pero después se ha quedado estática, ¿no? Acá vemos en los últimos 8 años que está prácticamente en una meseta, ¿no? Pero sin embargo, esto no deja ver que en realidad la TB sensible ha bajado discretamente, pero la tuberculosis multidrogo resistente se está incrementando, ¿no? Entonces el problema, si bien es cierto, es una meseta, pero es una meseta más grave cada año. Entonces reconocemos esa etapa de infección latente que habíamos mencionado, en que el bacilo está ahí luchando la inmunidad contra este bacilo. Entonces, aquí en esta gráfica podemos apreciar de que hay estudios que han sido hechos en San Juan de Miraflores en los años 92, 2005 y 2013. Luego acá podemos ver que se busca la infección, ¿no? Es decir, a través del PPD. Y se encuentra que en la población de 5 a 14 años, el 22% está con PPD positivo, es decir, está infectado. Entre 15 y 24, 60%. Más de 25 años, 68%. Es decir, cuando el joven, esta población de aquí, cuando salen de sus colegios y pasan a nivel universitario, academias o trabajos, empieza un riesgo grande y es cuando la población en general se expone y más enferma, ¿no? Primero se infecta, por supuesto. Pero si hablamos de todas las edades, es el 50% más o menos de la población de San Juan del Lurigancho, independientemente de la edad, está con infección. En el año 2005 fue igual por ahí, en el año 2013 también igual. Es decir, más o menos el 50% de la población tiene el Mycobacterium que está vivo, ¿no? Y que el sistema inmune lo está controlando, ¿no? Probablemente que en otras regiones o áreas de Lima puede esto variar para más o para menos de manera discreta. Pero nosotros como trabajadores de salud, si hacemos un estudio de PPD, entonces más o menos se encuentra, este es en el Callao, se encuentra que el 56% está infectado, ¿no? Está con infección tuberculosa. Pero cuando se especifica o se trata de ver por año de servicio, si tiene más de 10 años de servicio, más gente tiene la infección. Entonces estamos exponiéndonos, ¿no? Somos una población de riesgo, ¿sí?, para esta infección y que probablemente podemos hacer enfermedad, ¿no? En el futuro, por alguna razón que podría ser simplemente la edad, ¿no? Bueno, el tratamiento entonces de la infección es importante cuando apenas se reconoce que la persona se ha infectado para evitar este riesgo futuro. Y todos conocemos de que si una persona es contacto, sobre todo si es un niño, debe recibir isoniazida, ¿sí?, por 6 a 9 meses. Esto tiene una eficacia de casi llega cercana al 90%, o sea, es muy bueno, ¿sí? El problema es que no se toma, ¿no? ¿Y por qué no se toma? Porque el niño la madre lo ve sano, ¿no? El niño se incomoda con el sabor de las medicinas, ¿no? Entonces, ¿qué tanta tortura seguir tomándola? Y por eso es que no se completa, ¿sí? Entonces, pero eso no es propio de nuestros niños, ni también de los adultos, que también en algún caso personal de salud debe tomarlo,
sino es propio de todo el mundo. Entonces se han hecho estudios tratando de utilizar otros medicamentos que duren menos tiempo. Y lo importante es esto, yo creo que es importante en la charla, porque se ha introducido esta estrategia aquí en Perú ya, que es el uso de isoniazida más rifampicina, que es en el último de aquí abajo, que se da 12 dosis, solamente 12 veces tiene que tomar la persona. Es decir, una toma por semana por 3 meses. Y el efecto es exactamente el mismo, ¿no? El efecto es del 90%. Entonces, esto ahora está indicado para todos los niños y también para los adultos que tienen infección por VIH. Y pronto a todos los que se les compruebe infección. Acá podemos ver con la estrategia anterior de la isoniazida, las barras verdes son las personas diagnosticadas cada año, ¿no? Los niños menores de 5 años diagnosticados cada año, y las azules son los que toman, o sea, un 50% solo aceptaba tomar. Pero a que terminen, todavía eran 20% los que terminaban, ¿no? Entonces prácticamente la terapia preventiva no existía, ¿no? Pero este esquema promete que funcione ahora. Entonces acá vemos la nueva norma técnica donde ha salido que a partir de los 2 años en adelante es 3 meses con isoniazida y rifampicina. Y para los mayores de 14 años también. Entonces esto lo van a ver en sus normas. Aconsejo que revisen la norma se ha actualizado el año pasado y bueno, es prácticamente un libro, ¿no? Toca todos los aspectos. Reconocer que tenemos 2 grupos de riesgo muy importantes, como es el VIH y la diabetes, ¿no? En el VIH, de 100 pacientes, el 4 o 5, es decir, el 5% o 6%, tienen tuberculosis. De los pacientes diabéticos, ¿no? Del 100%, un 11% tienen tuberculosis. De nosotros, de las personas en general, de la población general, es el 0.1. Entonces, definitivamente, estas personas tenemos que tener cuidado. Si las atendemos, siempre preguntar o descartar tuberculosis. Y si, sobre todo en la población con VIH, bueno, también atiendo pacientes con VIH, entonces por eso soy más específico en ello, se considera que la terapia antirretroviral a la persona le recupera el sistema inmune, ¿sí? Y por lo tanto ya mejora su inmunidad y su riesgo de TB cae. Es cierto, pero solo la terapia antirretroviral no es suficiente para prevenir tuberculosis. Hay que asociarle también la isoniazida, es decir, su tratamiento profiláctico. Y este estudio lo revela, ¿no? Donde a algunos se le da solamente terapia antirretroviral e isoniazida, y al otro terapia antirretroviral y placebo, y se ve que el riesgo es menor cuando reciben, ¿no?, la isoniazida. Bueno, después hay otro estudio adicional en el cual ya no es isoniazida, sino es la rifampicina más isoniazida, es decir, el mismo esquema que habíamos dicho anteriormente. Entonces, paciente con VIH debe recibir terapia antirretroviral más su profilaxia, que son 12 tomas solamente, ¿no? ¿Qué pasa si la persona tiene ya tuberculosis? ¿Qué significa activa? ¿Qué significa que tiene síntomas? ¿Sí? Tos, fiebre, baja de peso. Vamos a darle su tratamiento. El tratamiento es bastante eficaz, 83% en los últimos años, ¿no? Es bastante bueno. En realidad, la tuberculosis se considera que es una enfermedad tratable. Y muchos que fallecen o se pierden ya son condiciones o de muy avanzada enfermedad o problemas sociales, ¿no? Pero en general es una enfermedad tratable o curable. El éxito del tratamiento en las personas que tienen TBMDR disminuye, ya no es el 80%. Uno busca llegar al 80% igual, pero es del 60%, ¿no? Y se pierden muchos también. Esto ha sido hasta hace poco, pero la historia comienza a cambiar. Y comienza a cambiar tanto para los niños como para los adultos, fundamentalmente en lo siguiente, en mejorar el tipo de tratamiento. Antes a los niños se les partía las tabletas, se les trituraba para que puedan tomarlas. Esto era intolerable a veces por su sabor. En la actualidad el tratamiento es dispersible, este es desde el año pasado ya, ¿no? Entonces, todo esto se está buscando adaptar para que las personas sean adherentes, ¿no? Y que no abandonen, porque si están tomando medicina y abandonan, el riesgo de resistencia es grande, ¿no? Entonces, eso tenemos ya para los niños. Y para los adultos, en el esquema de TBMDR, eran inyectables por 6 meses, 9 meses, hasta a veces más de un año,
¿no? Y no solo es inyectable, sino de que es su efecto, no solo es el INCON, perdón, sino es la ototoxicidad y nefrotoxicidad que producían. Y lo que se ha visto que realmente estos inyectables, su eficacia también adicionalmente era baja. Han aparecido nuevos medicamentos, ¿no? Y estos han favorecido que la terapia contra TBMDR sea una terapia oral, fundamentalmente oral. Y ya no se va ni siquiera a 18 meses, sino a 6 meses, ¿no? O sea, miren lo extraordinario que ha habido adelanto en el tratamiento para TB en los últimos años, ¿no? Este es un tratamiento que le llaman el BIPAL, ¿no? Que es un esquema cortado, ¿no? Miren, 6 meses de tratamiento y por vía oral, ¿no? Entonces, esto, ¿qué cosa? Ya en la última cohorte de tratamiento del año pasado, ¿qué se tiene? La tasa de cura han llegado al 91%, fíjense. Se ha superado la meta del 85%, ¿no? Y la pérdida también es del 7.5% que antes era del 23%, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Es que eso siga o que mejore, ¿no? Tenemos algún arsenal que nos está ayudando en este momento y de nuestra parte está, pues, sensibilizar al paciente y, por supuesto, diagnosticarlo. En los esquemas de tratamiento, miren, ahora hay una serie de variedades buscando adaptarse al paciente y las condiciones que tienen, pero fundamentalmente, mire, es oral para los niños y para la MDR, ¿no? También hay tratamiento parenteral, por cierto, si es que fracasan los anteriores o su perfil está complejo, ¿no? Pero otra de las cosas importantes es el inicio del tratamiento. Miren, de acuerdo a la norma, la TB sensible debe empezar el tratamiento dentro de las 24 horas del diagnóstico. Tiene un BK positivo, comenzar el tratamiento, ¿no? Ahora, se le va a tomar pruebas de biología molecular, se le va a tomar cultivos y que puede que sea resistente, pero ya lo modificaremos, pero empezamos el tratamiento con el BK positivo entre las 24 horas, ¿no? Y para los otros esquemas también se busca cortar a pesar de hacer trámites para poder adquirir esos esquemas. Bueno, otras situaciones en relación a la detección, ¿no? Que también es importante reconocer porque esto se está dando a nivel nacional, o sea, el programa de tuberculosis es un programa de manejo de primer nivel de atención, por lo tanto, todos debemos de conocerlo y como digo, si queda muchas cosas pendientes, revisar la norma, ¿no? Y las normas están incluyendo todos estos temas que son relativamente nuevos, ¿no? Tenemos que la detección, cuando yo era estudiante de medicina, habían unos carritos que salían a las calles y tomaban radiografías, ¿no? De manera, le llamaban fotoradiografías, ¿no? Y de esa forma se diagnosticaba la tuberculosis. Y la vaciloscopía no era la primera forma. ¿Y por qué? Porque era mucho más rápido, llegaba a un sitio y tomaba, ¿no? Pero el problema era un cuello de botella que alguien tenía que leerlo y dar el informe. Total que no llegaba el informe y total que por más que se había diagnosticado, aparentemente se había tomado la placa, no llegaba y la persona se pensaba que no tenía TB, ¿no? Bueno, es parecido al Papa Nicolau, que a veces se hacen muchas pruebas de tomar Papa Nicolau, pero nunca llega el resultado. Y la persona piensa que está bien. Bueno, y se pidió que sea mejor la vaciloscopía, ¿no? Y ahora casi estamos volviendo al revés, ¿no? O sea, nuevamente estamos volviendo a la radiografía, porque la radiografía realmente es bastante sensible, ¿sí? Y puede estar hasta un poquito más alterada antes de tener síntomas, ¿no? Entonces, y la radiografía en este momento mucho más, si se pueden utilizar métodos de inteligencia artificial que permiten hacer un diagnóstico ya, o sea, no que la lea el doctor más tarde, ¿no? Bueno, y el otro es, por supuesto, la vaciloscopía, ¿sí? Y las pruebas de biología molecular que igualmente se utilizan, ¿ok? Entonces nosotros vamos a diagnosticar de manera pasiva, ¿no? ¿A quién diagnosticamos de manera pasiva? Son a las personas que acuden al centro de salud por cualquier razón, ¿no? Y que nosotros preguntamos si tiene tos, entonces tiene síntomas, ¿no? Entonces a ellos vamos a buscar una prueba bacteriológica, ¿no? Porque realmente si no tiene tos y no tiene flema, posible vamos a encontrar una vaciloscopía, así tenga tuberculosis, ¿no? Entonces la persona tiene tos y flema, entonces le pedimos su vaciloscopía. Bueno, y la búsqueda activa no es que el paciente va al centro de salud, es el servicio de salud que va a buscar al paciente, ¿no? ¿Y a quién va a buscar? Bueno,
a las cárceles, ¿no? ¿Sí? O a las personas en grupos que sabe que tienen VIH, consume drogas, ¿no? O sea, hay grupos donde, o aún así, un paciente que con VIH o tuberculosis que llega al centro de salud, también es activamente el buscársela. ¿Y aquí con qué partimos? Partimos con la radiografía, porque queremos ser mucho más sensibles en esas poblaciones y que no se nos escapen, y por eso tenemos la radiografía. Luego, sea con radiografía o prueba de biología molecular, finalmente tenemos que buscar llegar, sobre todo en las personas que tienen riesgo de MDR, llegar a la prueba de sensibilidad para darle el esquema que más convenga, ¿sí? Tenemos suficientes medicamentos y esquemas como para poder ajustar el esquema al paciente. Antes había un solo esquema y el paciente tenía que tomar o tomas o tomas o tomas. Ahora no, es adaptarse a eso. Bueno, eso fue una lección de VIH, en realidad, ¿no? Hay esquemas y cuando a veces se hacen el petitorio al Ministerio de Salud se molestan porque puede ser que uno pida 30 esquemas diferentes, ¿no? Pero la adherencia es digamos, la respuesta, que hay adherencia. Entonces, el diagnóstico de biología molecular también es a nivel nacional, ¿no? Cada vez se hacen más pruebas, por decir el GenEsper, 70.000 pruebas el año entre el 2019 y el 2024, que permite tanto el diagnóstico de tuberculosis como poder también detectar la resistencia. Ahora se están introduciendo otros equipos de diagnóstico molecular, siempre hemos escuchado del GenEsper, ¿no? Y que hasta el momento todavía están funcionando, pero de alguna manera requiere de ciertas condiciones, ¿no? En el laboratorio, por más que es muy práctico, aún así, este TrueNAT es mucho más simple, inclusive se puede llevar en una mochila y trabajar con pilas sin electricidad, ¿no? Entonces, estos ya se están implementando, ¿no? En varias regiones de Lima, son en 33 centros de salud, porque es centro de salud, o sea, en los centros de salud donde hay mucho más carga, por decir, seguramente, ahorita no tengo la confirmación, pero por decir, en algunos puestos en San Juan del Urigancho, en el Cerro San Cosme, o algunas áreas de Lima Este, de hecho, que son de más carga, están. Y la otra situación es la expansión con radiología con inteligencia artificial, ¿no? De estos todavía no hay muchos equipos, pero ya están implementándose, y que la razón de la inteligencia artificial es que no dependa de que alguien lo lea, porque puede demorarse. Inclusive en nuestros hospitales a veces se demoran un informe radiológico 2 semanas o 3 semanas y hay que estar peleando todavía. De nada serviría tomarle radiografía si va a ser de esa forma. Pero con inteligencia artificial le salta una alarma ahí en el centro e inmediatamente es captado hacia adelante. Y la inteligencia artificial realmente en lo que es imágenes, hasta el momento es lo más certero. Entonces, se está para este año introduciendo en 8 regiones de salud inteligencia artificial en rayos X, biología molecular con el TrueNAT y la evaluación clínica. Estas son fundamentalmente en la búsqueda activa, es decir, en las zonas donde hay mayor carga. Casi esto viene a ser como un resumen. Entonces, siempre tenemos que ver si una persona en nuestro país, cuando viene a la consulta, es contacto de una persona con tuberculosis, o es de grupo de riesgo, ¿sí? Luego, ¿tiene infección o tiene enfermedad? Es decir, ¿tiene síntomas o no? Si tiene síntomas, becan esputo. Si no tiene síntomas, radiografía de tórax. Ahora, todo esto es gratuito porque supuestamente el sistema de salud del CIS lo cubre, ¿no? Ahora, si tiene baciloscopía, GenEsper o TrueNAT, que va a ver ahora, y es positiva, iniciar el tratamiento de inmediato, ¿no? Mejora el pronóstico del paciente, limita la transmisión, ¿no? Y se inicia con el esquema 1 y después, si es que tenemos ya algún resultado de las pruebas de sensibilidad, pues cambiaremos, ¿no? ¿Sí? Y estos deben ser en corto tiempo. Si es MDR, ¿no? Demostrada por alguna prueba de sensibilidad, bueno, inmediatamente, si vamos a cambiar de esquema, tenemos que preparar el expediente de acuerdo a la norma técnica. Si es un contacto, igual tenemos que ver si tiene enfermedad o si tiene infección, ¿no? Si es VIH, ya hemos dicho. Entonces, hemos descartado que tiene enfermedad tuberculosa, inicio su terapia antirretroviral, pero también inicio su
tratamiento para la infección latente, es decir, con isoniazida y rifampicina. O si es una persona que es contacto y tiene PPD positivo, igual. Los esquemas con isoniazida y rifampicina están ahí, que vienen a ser de una dosis nuevamente, una vez por semana,